Y yo les aconsejo que cuando lean la Biblia, la lean para entenderla. Cuando no la pueda entender, busque a alguien, un líder que les pueda facilitar y les pueda corregir y les pueda enseñar. Ahora un líder que conozca de la palabra, que haya estudiado, que ella se haya preparado, que tenga conocimiento, que entendamos que la Biblia no es para discutir, la Biblia es para compartirla. Que habrán cosas que quizás no entendemos muy bien. No seamos maestros en nuestra propia opinión, dice la Biblia, sino que debemos de aprender y aprender de los que saben. Así que me alegro muchísimo. Esta semana, este viernes pasado, hubo una velada de oración virtual y me alegré muchísimo ver muchos de mis pastores con los que compartimos muchas cosas, que fue algo muy bonito, algo muy especial, y volverlos a ver a través de este medio se hizo de 8 a 12 de la noche y fue algo muy bonito, muy asombroso. Pensaba si algunos sí podrían estar o no pudieran estar, pero me motivó ver la cantidad de gente que sí quería estar, que sí estaban conectados, que sí pudieron llegar, con esa ansia de querer aprender y saber más. Cada pastor traía un mensaje, una palabra, una oración, y esto fue espectacular, fue muy bonito. Cuando nos unimos para aprender de la Biblia, los discípulos que estaban con Jesús, ellos conocían, sabían de la palabra, conocían de la palabra, pero cuando Jesús muere, va a la tumba, a ellos como que se les olvidó todo lo que Jesús les había enseñado. Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, sin perder Hechos, del capítulo 2, dice la Biblia que lo primero que el Señor hizo con sus discípulos, los que iban camino a Emaús, fue abrirles los ojos. Jesús había estado con ellos, caminó con ellos durante 3 años y medio, pero en 3 días ellos perdieron la imagen de Jesús. En 3 días ya no lo reconocieron. Ahora el Señor, ¿qué tiene que hacer? Abrirle los ojos, dice la Biblia, que les abrió los ojos y le reconocieron. Hay gente que puede tener todos los medios para tratar de conocer a Jesús, pero tiene sus ojos vendados, tiene sus ojos cerrados, no puede conocer. Entonces Jesús tiene que abrirle los ojos. Lo otro que tuvo que abrirles fue las Escrituras. Les abrió las Escrituras. Para poder hablar de Dios, tenemos que tener abiertos nuestros ojos y también abiertas las Escrituras. Y lo otro que les abrió fue el entendimiento. No habían entendido nada. Jesús les habló de que iba a morir, que tenía que pasar por cantidad de cosas, moriría, pero al tercer día se levantaría, resucitaría, y estos decían amén, amén, como muchos hermanos en la iglesia, cuando el pastor está predicando o alguien está predicando, dice amén, pero a la final ni siquiera sabe de qué se trata. Y aquí le pasó a estos. Entonces dice la Biblia en el versículo 45 de Lucas capítulo 24, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ya conociendo que le abre los ojos, que les abre las Escrituras y que les abre el entendimiento, me doy cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, de que Pedro sí tenía gran conocimiento de las Escrituras. Lo que pasa es que no las había entendido. Sabía pasajes de memoria, Pedro. Sabía cantidad de versículos de memoria. Usted que me está viendo en esta mañana, posiblemente también sepa muchos
capítulos y versículos de memoria y nos los pueda recitar, no importando si sabe dónde quedan o no quedan. Pedro tenía claro dónde estaba escrito esto que él les iba a compartir. Cuando viene el día de Pentecostés, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Algunos se burlaron, porque burladores siempre van a haber, criticones siempre van a haber, murmuradores es posible que siempre los haya. Uno quisiera que eso no sucediera, que todos dijeran amén. Ahora, el que critica a veces es el que no entiende y no tiene la culpa. Tienes cerrado el entendimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Venir a Jesús. ¿Para qué? Para que le abran los ojos, para que le abran las escrituras y para que le abra el entendimiento. No es otra cosa. Yo también duré mucho tiempo sin entender y hacía lo que todos hacían. Pero cuando ya Dios viene a nuestra vida, abre nuestros ojos, nos abre la escritura y nos abre el entendimiento, es más fácil porque podemos compartir. Y de hecho, que cuando se le abrieron los ojos, las escrituras y el entendimiento a Pedro, entonces Pedro dice que se puso en pie con los 11 y alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Las palabras de Pedro. Estos no están ebrios. Esas eran las palabras de Pedro. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hasta ahí habló Pedro. Pero también les dice: pero esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que está en la escritura. No lo que a Pedro se le ocurrió, sino que de una vez recordó lo que él había leído en algún momento, pero que se le había pasado por alto. Usted muchas veces habrá leído el libro del profeta Joel, habrá leído el Apocalipsis, habrá leído el libro de Isaías, Jeremías, no sé cuál libro, y en un momento de necesidad Dios le va a recordar lo que está escrito y Pedro dice: mire, esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que Pedro sí conocía, sí tenía conocimiento. Y dice en el capítulo 2, versículo 28 hasta el 32 del libro de Joel, Pedro no dijo: tráigame una Biblia para mí. No, Pedro se puso en pie y empezó a predicar lo que estaba en el libro de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto decía en el libro de Joel. Pedro lo había entendido, no lo había entendido, pero cuando Dios les abre el entendimiento, Pedro se levanta con poder para predicar la palabra. Usted que me escucha, hermano, cuando va a dar testimonio, cuando va a compartir, ¿de qué habla? De su vida personal, del vecino, del amigo, del pastor, de su líder, o habla de Jesús, o habla de la palabra. Porque el Señor dijo este evangelio será predicado, este evangelio. Esto es lo que yo tengo que predicar. Yo no tengo que predicar otra cosa.
Yo no tengo que predicar de la vida del vecino, de la vida de mi amigo, de la vida del trabajo. Yo tengo que predicar es de lo que está escrito en la Biblia. Y Pedro se levanta con poder y habla de lo que está escrito en la Biblia. Entonces vuelve Pedro a decir: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está hablando Pedro y le está dando testimonio a ellos. Yo no estoy hablando algo diferente, dijo Pedro. Estoy hablando lo que ustedes vieron, lo que vivieron, lo que hicieron. Y dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Pedro estaba hablando de algo mentiras? No, él estaba hablando la verdad, lo que sucedió. Y esto que Pedro estaba hablando está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 35 en adelante. Y puede hablarnos también en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, porque está escrito lo que hicieron con Jesús. No es otra cosa lo que ellos hicieron. Y Pedro habla nuevamente y dice, versículo 24 estoy: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y vuelve a predicarles la palabra. Vuelve nuevamente y dice: ¿por qué David decía de él: veía al Señor siempre delante de mí? Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Que estaba compartiéndole Pedro también sabía acerca del Salmo 16, del versículo 8 hasta el versículo 11. También se lo sabía de memoria. ¿Tenía conocimiento de eso? No, pero ahora que el Señor le abre el entendimiento para que comprenda las Escrituras, le vienen los pasajes a Pedro para poderle predicar a la congregación, a la gente. Y él dice, porque David dice: de él veía al Señor siempre delante de mí. Reconocía del Señor, no sabía del Señor, no tenía conocimiento, pero ahora se le abre el entendimiento y él entendió lo que decía el Salmo 16. Y vuelve a decir: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Les estaba hablando del Salmo 89. Del Salmo 89. Ahora vemos que Pedro les habla del profeta Joel. Les habla del Salmo 16, les habla del Salmo 89, les habla del Salmo 32. Es la palabra. Y dice, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A ese Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿No eran testigos de la resurrección de Cristo? Algunos la negaron, pero no podían decir lo contrario. Cristo resucitó de los muertos. La cruz no pudo tenerlo. La tumba no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener.
resucitó y vive para siempre. A este Jesús, dice la Biblia, resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, otro pasaje de David, otro pasaje de los Salmos, en el Salmo 110. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al que ustedes crucificaron, ahora es Señor y Cristo. Y está sentado a la diestra del Padre. Y va a venir por segunda vez. Ahora Pedro es el que está hablando aquí. Y cuando Pedro les predica acerca del libro de Joel, del libro de los Salmos, de la palabra de Dios, dice la Biblia que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando se le predica la palabra a alguien y tiene deseos de conocer a Dios, lo menos que puede decir y que hay que hacer. Pero cuando es un burlador, simplemente le dice: esas son mentiras. Lo que está escrito en la Biblia no es mentira. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Qué haremos?, dijeron ellos. Y él les dijo, versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibís el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Pedro dice bautícese en el nombre de Jesús? No fue para formar una nueva doctrina. No. Al que ellos habían matado fue a Jesús. En los que ellos no creían era en Jesús. Para ellos no era difícil creer en el Padre. A los judíos no le era difícil creer en el Padre. No le era difícil creer en el Espíritu Santo. Para ellos no le era difícil. Lo que les era difícil para ellos era creer en Jesús. Porque ellos no podían permitir de que Jesús hubiera bajado del cielo, que siendo Dios se hiciera hombre y que viniera a morir. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Ahora ellos creen en el Padre. Pueden creer en el Espíritu Santo, pero no podían creer en Jesús, en el Mesías. No podían creer que Dios se hiciera hombre para venir a esta tierra. Ahora Pedro tiene que decirles: bautícense en el nombre del que mataron. Bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación, dice la Biblia. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. ¿En qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles, porque ellos ya se les había abierto el entendimiento, porque ellos ya conocían de la palabra, porque ellos ya sabían de la palabra, ya
habían sido abiertos sus ojos y podían conocer quién era Jesús. Mientras no tengamos nuestros ojos abiertos, no sabemos quién es Jesús. Mientras no tengamos conocimiento, no sabemos de lo que se trata las Escrituras. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo pregunto en esta mañana, ¿tiene conocimiento de Jesús? ¿Se han abierto las Escrituras? ¿Tiene conocimiento de lo que es venir a Jesús? ¿Ha aceptado una religión o ha aceptado a Jesús? La Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Bautícese cada uno. El bautismo es de arrepentimiento. El bautismo es para los que creen, para los que confiesan su pecado, para los que confiesan su culpa. Para aquel que reconoce a Jesús, el que lo invita a su vida, a su corazón. Es para él. ¿Qué conoce usted? ¿A Jesús o una religión? No le hablo de religión. Hay más religiones que hombres en el mundo y ninguna religión salva. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. No le hablo de religión. No le hablo de evangélicos ni de católicos, no le hablo de musulmanes, no le estoy hablando de ninguno de ellos. Entonces, ¿a dónde tengo yo que asistir? No le hablo de denominaciones, le hablo de Jesús. Pedro no le habló de judaísmo ni del budismo. Pedro les habló de Jesús. Y yo en esta mañana te hablo de Jesús. Y lo invito para que conozca a Jesús, para que se acerque a Jesús, para que busque de Jesús. Él es el camino, dijo. Él es la verdad. Él es la vida. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a decirle: ven Jesús a nuestro corazón, ven a nuestra vida. Señor Dios poderoso y eterno, te alabamos, te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Porque tú eres poderoso, eres misericordioso, eres grandioso. Eres el soberano, eres el gran yo soy. Eres la roca eterna, eres el que todo lo puede, el que todo lo alcanza. Señor, hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. En esta mañana yo te invito a mi vida, yo te invito a mi corazón. Te pido perdón, Señor, si he fallado, si he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón, Señor. Te invito a que tú vengas a mi vida, que abras mis ojos, Señor. Que abra mi entendimiento para poder entender las Escrituras, Señor amado. Que cuando yo pueda buscar en tu palabra, pueda ver que eres tú quien nos habla, quien nos enseña, quien nos guía, quien nos orienta. Enséñanos, Señor, a buscar tu presencia, a acercarnos ante el trono de la gracia y a darte toda la honra y toda la gloria, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Dios.